Muy bien. Vamos ahora. Muy buenos días. Muy buenos días. Oli. Muy buenos días. Bueno, vamos entonces a ver el tema de la estructura y función de la hemoglobina. Entonces, recuerda que nosotros vamos como que cada vez estamos entrando más a algo más profundo. Antes estábamos en todo ese espacio del glóbulo rojo. Ya vamos a entrar a la hemoglobina, ¿cierto? Recuerda que el eritrocito es una bolsa celular llena de ¿qué? De hemoglobina. Contiene hemoglobina. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Esta proteína ustedes ya la conocen hace mucho tiempo. La hemoglobina la conocen ustedes porque es de los ejemplos clásicos. ¿Saben qué estructura de proteína tiene eso? ¿Lo reconocen? Cuaternaria, porque tiene 4 subunidades. Vean, 2 unidades alfa y 2 beta. Recuerdan también que en la clase pasada les había hablado de que una proteína tiene un grupo. ¿Recuerdan cuáles son las? Cuando vimos que tiene un grupo aprostético. ¿Recuerdan eso que nos enseñaron en biología de la célula? Es decir, todo esto representa la secuencia de aminoácidos. ¿Qué tipo de estructura es esta? Esta es así. Alfa hélice, y estas que están por aquí así como en flechitas son láminas beta, ¿cierto? Esa es estructura secundaria. Pero la cuaternaria, un ejemplo de proteína terciaria, o sea que es como un glóbulo pero tiene una sola unidad, y que la vamos a ver acá, la mioglobina. La mioglobina solamente tiene una unidad y tiene un grupo aprostético. ¿Cuál es ese grupo aprostético? El hemo, véalo acá. O sea, el anillo tetrapirrólico. Esa es la siguiente clase, las porfirinas. Esto es una porfirina que se llama hemo. Protoporfirina 9 más hierro es hemo. Y esto lo tiene que saber usted. ¿Por qué es tan importante? Porque aquí es donde se pega el hierro. Todo lo que hemos visto aquí es donde se pega el oxígeno en este hierro. ¿Se acuerda de una de las moléculas que le voy a preguntar en el examen? El 2,3-DPG. Pollis, ¿ya lo apuntó? ¿Sí? Él me sigue la corriente. El 2,3-DPG. ¿Se acuerda que yo les dije que el 2,3-DPG se pega a la hemoglobina? ¿Dónde se pega? Vea, aquí. En este huequito de acá, él entra y sale. Bueno, mire, esta clase a veces les aburre mucho a ustedes y la mayoría de cosas no la entienden. Qué pecado. Porque les muestro gráficas que las tenemos que revisar para que puedan aprender el concepto. Entonces, el 2,3-DPG entra aquí y sale y hace un cambio alostérico conformacional. Eso es lo que vamos a ver hoy. Primero, entonces, identifiquemos qué es la hemoglobina. La hemoglobina, entonces, es una proteína que está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿cierto? Es decir, es una proteína globular cuaternaria. Esa hemoglobina solamente está en los glóbulos rojos, no, también hay algunas enzimas que necesitan hemo. Por ejemplo, los citocromos, la familia de los citocromos P450, ¿cierto? La función que tiene ese grupo de esa hemoglobina, por el hemo, es que va a oxigenar los tejidos. Es decir, cuando usted toma el aire, usted inspira, toma aire y ese aire entra a los pulmones, se va a los alvéolos y allí hace el intercambio. Entonces le entrega los glóbulos rojos vienen de todos los tejidos que recogieron el CO2 del catabolismo y nosotros lo botamos por la expiración y se carga de oxígeno. Tanto el CO2 como el oxígeno son entonces ¿qué?
gases, ¿cierto?, que atraviesan la membrana. Entonces, por eso la principal función de esa hemoglobina, ¿cierto?, como es la en el glóbulo rojo, es transportar ese oxígeno y ese CO2, ¿cierto?, oxigenar los tejidos. Pero ¿cómo es ella estructuralmente? Estructuralmente, ya vieron con el profesor Gonzalo la genética, entonces ya saben mucho de eso, ¿cierto? Entonces, resulta que vamos a tener dos tipos de cadena, las alfa y las beta. Hasta ahí vamos bien. Y también ustedes aprendieron que nosotros tenemos genes que codifican las alfa y las beta, ¿cierto? Muy bien, las alfa globinas y las beta globinas, ¿cierto? Es decir, de la hemoglobina, esta es la parte proteica. Las alfa tienen 141 aminoácidos y las beta tienen 146, ¿cierto? Bueno, entonces resulta, aquí le voy a mostrar una cosa que le vea, apréndase esto porque, oye, se apunte pues que le voy a preguntar esto. Esta gráfica se la pongo en el examen, ¿listo? Bueno, resulta entonces que nosotros, depende del libro donde usted lo estudie, ¿cierto? Aquí yo hice como un híbrido de todo. O sea, esto que les voy a decir ya, que hace parte como de la estructura de la proteína, de la hemoglobina, también en algunos textos se encuentran como tipos de hemoglobina, ¿cierto? Pues resulta que usted, yo, todos los que estamos aquí, el 97 al 98% de hemoglobina que tenemos es la hemoglobina del adulto. Esto, por favor, muchachos, se lo tienen que aprender. ¿Por qué? Porque usted ya va a ser médico y el vecino le va a decir: ay, doctor, vení, ¿me puedes leer estos examencitos? Y entonces a usted le va a venir la hemoglobina. Hoy en día, como ya tenemos tecnología europea y americana en los laboratorios, entonces el resultado le viene como hemoglobina, o sea, HbA1. Esa HbA1 es la hemoglobina del adulto. ¿Y cómo está conformada esa hemoglobina? Por dos cadenas alfa y dos beta. Hasta ahí, bien, ¿sí o no? Pero también tenemos un poquitico de esta hemoglobina, que es la hemoglobina A2, que tiene dos cadenas alfa y dos delta, ¿cierto? Esa hemoglobina también está en el adulto, pero muy poquitico, está entre el 3 y el 2%. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Pero resulta que la naturaleza es tan sabia, la evolución, el mejor laboratorio del mundo de experimentación que es la evolución, el cambio en el tiempo. Resulta que la naturaleza creó unas hemoglobinas con diferentes tipos de cadenas, de tal manera que garantice la oxigenación del embrión y del feto. Porque recuerden que la mamá le da, es el que nutre al niño y todo eso, ¿cierto? Pero de todas maneras ellos van a tener un tipo de hemoglobina. Y esas hemoglobinas son las fetales y la embrionaria, que ahorita yo le voy a explicar acá, lo pregunto en el examen. Esta pregunta también la hacen mucho en exámenes internacionales. Entonces tenemos la embrionaria, o sea, en el embrión, o sea, usted cuando se da la fecundación empiezan a haber divisiones celulares, ¿cierto? Nos volvemos como, nosotros hay una época en nuestra vida que somos como una morita, ¿cierto? Lleno de celulitis. Y ya se empiezan a formar así el frijolito, luego el renacuajito, luego así con los bracitos así, ¿cierto? Son embriones, es la etapa embrionaria. Entonces, durante la etapa embrionaria vamos a tener la hemoglobina Grover o Grover 1, que está compuesta por
dos cadenas Z y epsilon, ¿cierto? Y tenemos otras que es Z y gamma. Listo, ya lo vamos a ver. Entonces, estas durante nuestra vida, desde el momento de la fecundación, podemos tener estos tipos de hemoglobina. Ya vamos a ver que la embrionaria solo está en la etapa embrionaria, la fetal solo en la fetal y un día después de que se nace. ¿Listo? Bueno, la hemoglobina estructuralmente también va a estar compuesta por el hemo. Ese hemo que está representado aquí con estas moneditas, ese hemo es un anillo tetrapirrónico. Nosotros tenemos la fábrica para producirlo, lo vamos a ver en otra clase. El hemo, por eso el glóbulo rojo también se llama hematíe, ¿cierto? Porque contiene el hemo. Bueno, le voy a explicar esto y le voy a decir cómo se lo va a preguntar en el examen. Entonces resulta que aquí está el total, el porcentaje del total de síntesis de globina. Y aquí está la edad de nuestra vida, o sea, está en semanas. Estas rayitas acá interrumpidas es el nacimiento, y luego está aquí hasta 42 semanas postnatales. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a identificar las rayitas. Entonces, tenemos que la del adulto es 2 cadenas alfa y 2 beta, véanlas acá. 2 cadenas alfa y 2 beta. ¿Cuándo se empieza a producir la cadena alfa? Vean, o sea, usted y fecunda. Inmediatamente se empieza a dar esa división. Miren, casi que en los primeros días se empieza a producir esa cadena alfa. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted vea. Muy bien, exacto. La beta, no, la beta no. La beta no, porque no la necesitamos. Necesitamos otras formas cuando estamos en forma de fetico o de embrión, ¿cierto? Ahorita hablamos de esa beta. Pero habíamos hablado de estas dos, que son la Glover, que tiene Z, ¿cierto? Y epsilon. Y la Z y la gamma, que es la Portland. Miremosla acá. Entonces, apenas muy recién, que la primera semana, se empieza a producir esa Z y esa epsilon. Miren que en la etapa embrionaria se acaba eso, ¿cierto? Cuando ya empezamos la etapa fetal desaparecen estas embrionarias. Recuerden que vimos que había otra, fíjense que más o menos por ahí en la segunda semana se empieza a producir la gamma, ¿sí o no? Vean acá. Y durante todo el embarazo lo tenemos, pero en el momento del nacimiento empieza a bajar. O sea, nosotros cuando nacemos tenemos hemoglobina fetal, o sea, con 2 alfa y 2 gamma, ¿cierto? Y las embrionarias desaparecen. Muy bien. Miren que al mismo tiempo, más o menos a la 10ª semana, en la 9 a 10, empieza la beta, pero casi no la necesitamos. Solo después del nacimiento se aumenta la producción y ya, ¿hasta cuándo? Hasta que nos morimos. Y acuérdense que empezamos diciendo esto, que el 98% de nuestra hemoglobina, la del adulto, la HbA1, por 2 cadenas alfa y 2 beta, durante toda la vida, es la HbA1. Pero que también tenemos un poquito de otra, ¿cierto? Que es cuál? La HAB2, que tiene 2 alfa y 2 delta. Esa la producimos un poquito durante toda la vida, ¿cierto? Muy bien. ¿Ah? ¿Cuál? Pregúntame y yo le repito. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo le pregunto yo en el examen? Yo le hago una pregunta y usted se ubica. Entonces yo digo, pues puede ser falso, verdadero, o puede ser selección múltiple. Entonces digo, durante la etapa embrionaria se produce, yo digo, señale la
la falsa. Entonces, la falsa es, durante la etapa embrionaria se produce la mayor hemoglobina en la que tiene 2 alfa y 2 beta. Es falso, ¿sí o no? Esa es la mala. Porque las que más se producen son estas, la zeta y epsilon y la zeta y gamma. Muy bien. Pero también en algunos textos usted encuentra tipos de hemoglobina y incluye aquellas que vimos allá. Estas son las dos que ustedes van a utilizar todo el tiempo de su vida clínica, ¿cierto? Es decir, tenemos la oxihemoglobina, que es la hemoglobina cuando tiene los 4 oxígenos, y la desoxihemoglobina. ¿Y por qué usted lo maneja? Porque usted, cuando esté explorando en anamnesis, operando, curando, en un trauma, lo que sea, usted va a ver una sangre que es más escarlata, más roja, y una que es como más negrita, más oscura. Entonces, ya cuando usted ve esa súper escarlata, que es la oxigenada, ¿cierto? Usted va a decir qué es y va a saber que es una sangre que lleva la hemoglobina, está con el oxígeno. En cambio, la que es más oscurita, que es la venosa, ¿cierto? Va a tener esa hemoglobina, eso constantemente, siempre tenemos las dos, una en mayor porcentaje, como lo vamos a ver ahorita, la hemoglobina, la desoxihemoglobina o hemoglobina reducida. Entonces, cuando usted en los libros estudia tipos de hemoglobina, entonces está la hemoglobina ojo. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Porque listo, los que van a trabajar en las grandes ciudades, que tenemos los grandes laboratorios de tercer y cuarto nivel, entonces a usted le van a reportar hemoglobina HbA, incluso HbA1, ¿sí o no? Pero en los municipios, en los pueblos, en los lugares apartados, todavía siguen reportando la hemoglobina como HB hemoglobina. ¿Listo? Cuando vemos hemoglobina HB, nos referimos a ¿cuál? A la hemoglobina del adulto, HbA1, o sea, la que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Tenemos la hemoglobina, el HB2. Ya vimos que esta es después del nacimiento. Este se puede volver un biomarcador importante para algunas enfermedades hematológicas porque se aumenta esta, ¿cierto? La hemoglobina S, ustedes ya estudiaron con el profesor Gonzalo, entonces ya la conocen. Es la hemoglobina que produce la enfermedad de drepanocitosis. Los que les toque ver conmigo la correlación clínica, vamos a ver pacientes con drepanocitosis o anemia falciforme o anemia en células en forma de hoz, como una medio lunita, como la hoz. ¿Saben qué es la hoz? Con lo que de la agricultura eso. Entonces, esa es la anemia falciforme. ¡Ojo! Apréndasela. ¿Por qué? Porque usted va a tener pacientes con eso. Eso pasa como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En poblaciones que sean, por ejemplo, guayús, por ejemplo, emberás, por ejemplo, cenúes, ticunas, de tantas etnias que nosotros tenemos. Si nuestros pacientes tienen ancestros o vienen de esas comunidades, hay que sospechar que puedan tener eso. Por ejemplo, en los pacientes que provienen de Palenque o de familiares que son de Palenque, en Cartagena, o en el Pacífico, en San Buenaventura, allá es muy frecuente la drepanocitosis o anemia falciforme. Pero también la tenemos en el Chocó. ¿Por qué? Porque hay mucha población negroidea, ¿cierto? Muy bien. Entonces, es importante. Y entonces, esa hemoglobina que usted va a ver es la hemoglobina S. Pues la S es de cyclic en inglés os, ¿cierto? Les dijeron, no. Búsquenla en inglés. Os.
con Z. Célula en ciclo. Bueno, entonces tenemos entonces ya también la hemoglobina fetal. Sí. Os en inglés es ciclo. Entonces, por eso se llama hemoglobina S. Tenemos entonces la oxihemoglobina, que ya habíamos hablado de ella. Y ojo pues, esta ya usted la conoce. Ojo, y entonces dice, ay no, pues que yo no quiero ser hematólogo, yo no quiero sino ser toxi, quiero ser toxicólogo, quiero ser urgentólogo, quiero ser intensivista. Ah, pues tiene que saber esto. ¿Por qué? Porque los pacientes, ustedes van a tener pacientes intoxicados, ¿cierto? Entonces van a tener una metahemoglobinemia. Sabemos, ya vimos que hay una que es enfermedad huérfana, renina metabolino, que es la deficiencia de metahemoglobinemia reductasa, pero aquí no hay, pues yo nunca he visto una, ¿cierto? Estas otras dos también van a ser muy importantes los que estudien las especialidades que yo les dije ahorita. ¿Por qué? Porque ustedes saben que una de las metodologías del suicidio es que se encierran en el garaje con la moto prendida o con el carro prendido, y entonces mueren. Eso es lo que se llama la dulce muerte, o los muertes que hay en accidentes que muchas veces vemos en la televisión. ¿Por qué? Porque hay una fuga de gas, ¿cierto? Entonces ese gas va a producir, puede ser CO2, dióxido de carbono, o monóxido de carbono, y entonces produce el CO2, el carbamino hemoglobina, y el CO, el carboxihemoglobina. Y esta la pregunto en el examen. Esta sí se la ha puesto, que a ustedes hasta la han medido. Ah, ustedes están muy chiquitos, están muy jovencitos, muy aliviaditos. A mí ya me la midieron, yo soy popochita. Oye, yo soy popochita, toda enfermita. Sí. Entonces es la hemoglobina glicosilada o glucosilada, es lo mismo, es sinónimo. Hemoglobina glucosilada o glicosilada. ¿Por qué es importante? Porque hoy en día es un biomarcador que se utiliza todos los días, se lo va a utilizar. ¿Y para qué le sirve eso? Ah, le sirve para usted ver que se utiliza un término que no es correcto bioquímicamente, pero que se utiliza en clínica y es la realidad. Entonces, cuando usted le da por allá más de 5 cosas, le dice, ay, usted está prediabético. O sea, antes de que le diabético. Está prediabético. Y entonces, ¿cómo lo mide? Lo mide con la hemoglobina glicosilada. ¿Y qué es lo que sucede? Que la hemoglobina, como tenemos una hiperglicemia, un aumento de glucosa en sangre, glucosa o glicosa es lo mismo, glucosa en sangre, entonces esa glucosa se pega en una parte de la hemoglobina. Entonces esa hemoglobina queda con glucosa y se llama hemoglobina glucosilada o glicosilada. ¿Está ahí vamos bien, sí o no? Entonces usted va a medir eso, y ese biomarcador le va a servir o para determinar que una persona está prediabética, o en el caso más frecuente, usted va a medir cómo están sus pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2, insulinodependiente tipo 1 o la tipo 2, ¿cierto? Por ejemplo, en ese momento a mí me la miden porque yo estoy muy popochita, tengo una hiperlipidemia familiar, tengo hipotiroidismo, ¿cierto? Afortunadamente no se me ha subido, aunque ya pues es que sospecho una resistencia a la insulina, pero ni se me ha subido, ni he tenido hiperglicemia, ni he tenido la hemoglobina glicosilada alta. Entonces, esto lo va a medir usted, lo pregunto en el examen. Esta tablita es muy linda, esto es sacado por la OMS, porque cuando usted entonces, por ejemplo, usted cuando mide su paciente insulinodependiente en el tipo 1, tipo 2, usted va a saber cómo está el manejo de esa enfermedad, ¿cierto? Cómo se está comportando su paciente, si está juicioso o no. Bueno, esto se los dejo para que estudien. Punto y
¿qué hora es? 1:30. Listo. Resulta, oigan, Negrito, ¿usted dónde se va? Yo después le miro a ver si usted tiene las manchas melánicas, pero usted seguro que tiene genes. Yo estoy casi seguro. Usted puede ir tranquilito. Bueno, resulta que algunas proteínas, en este caso de la hemoglobina, ¿cierto? Vamos a ver lo que se llama el alosterismo. Y esta hemoglobina, esta proteína es una proteína que ha sido muy estudiada, justamente pues como por todas esas características que tiene, entonces ha sido muy estudiada. Y se presenta lo que se llama el alosterismo. ¿Qué quiere decir? Eso se refiere a que cuando a esa proteína se le pega algo, ¿cierto?, hace un cambio estructural, tiene un cambio, afecta la estructura de la hemoglobina. Entonces puede ser, por ejemplo, el ácido, los hidrogeniones, puede ser la temperatura, puede ser el 2,3-DPG, puede ser, o sea, la altitud, por ejemplo. Acuérdense que ya vemos que cuando hay altitud se produce 2,3-DPG. Ojo, les voy a decir esto que es muy difícil. Vamos a empezar la parte maluquita de la clase que casi no les gusta. Ustedes la miran, entonces vuelvo y les repito. No importa si nos demoramos, porque muchas de esas cosas ustedes no van a necesitar todas esas gráficas que yo les digo, pero usted las tiene que tener en la mente para poder entender qué le pasa a su paciente cuando usted ve. ¿Se acuerdan lo que nos ponían en el COVID? ¿Qué era lo que nos medían? A ver, ¿cómo estaba qué? La saturación, ¿sí o no? Para ver si estábamos saturando bien. Y si uno estaba con COVID, estaba saturando en menos de 85, ¿qué? Se lo llevan para la clínica. O por ejemplo, yo que soy asmática, Polis, también tengo asma. ¿Cómo te parece? No, sí es fregado. Entonces, por ejemplo, yo soy asmática. No, yo nunca tengo la saturación en 95. Cuando más la tengo en 92, porque soy asmática, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver la base de eso que usted va a utilizar y va a ver en sus pacientes. Entonces, resulta que ese fenómeno de alosterismo nos lleva a algo que es muy importante, que se llama la cooperatividad de la hemoglobina. Pero entonces a ustedes les da mucha dificultad porque como yo les muestro todas estas fotos y gráficas, pero están en 2 dimensiones. Pero eso no es la vida real. La vida real es que está en la estereoquímica. ¿Saben qué significa estéreo? Espacio. La estereoquímica. Entonces, eso está en un lugar tridimensional, ¿cierto? Y las moléculas están en permanente movimiento. Entonces, cuando yo digo que el 2,3-DPG entra, no es que entra, o sea, es como si hubiera una foto, solo adentro y solo afuera. No. Usted tiene que pensar que él va entrando y va saliendo. Que cuando la molécula tiene una estructura tensa, o sea, usted no está tensa y después está relajado, no. Hay una transición en donde cuando usted está tenso, usted se va relajando, ¿cierto? Así lo haga rápido en el tiempo, pero tenso o relajado. Entonces les da mucha dificultad porque lo ven es como si fuera una cosa y la otra. No, es una transición. Entonces, resulta que esa cooperatividad de la hemoglobina es muy importante porque es lo que permite la unión del oxígeno cuando tiene que ser. Me explico. Cuando nosotros tomamos el aire, ¿qué necesitamos? Que esos glóbulos rojos que ya han entregado el CO2 se les pegue el oxígeno, ¿cierto? Pero necesitamos que ellos vayan caminando y se vayan a la puntica del dedo y allá lo entreguen, ¿correcto? Entregan ese oxígeno, o sea que lo liberen, ¿sí? Entonces eso se da por la cooperatividad que tiene la hemoglobina. Entonces, lo que va a suceder en ese cooperativismo es que va a cambiar de una forma tensa a relajada y eso va a hacer
que suelte el oxígeno. Ese es el cooperativismo. Entonces tenemos factores alostéricos, ya vimos que es el alosterismo, que afectan ese cooperativismo. Y eso va a hacer entonces que el oxígeno, dependiendo cómo esté la estructura tensa o relajada, se pueda, pues, puede entregar o pegarse más fácil el oxígeno. ¿Listo? Esto es muy importante, esto se los puse yo así literalmente para que cuando estudien puedan entender que en los libros no están, ¿cierto? Miren, ahorita yo les tengo una gráfica ahí que es para cuando estudien, que es del libro de Leninger, que les puede ayudar a imaginarse porque es que son 4 espacios donde se va a pegar, ¿cierto? 4 hemos. Entonces, no es que todos se peguen en las 4 y todos se suelten en las 4, no, se va pegando uno, en otro, en otro. Entonces, miren que el primer oxígeno que se pega, ¿cierto? Es más difícil porque está en una posición la hemoglobina que cuando él se va pegando va ayudando a que vaya dándole los otros lugares a los otros oxígenos. Mírenlo acá, ese es el cooperativismo. Entonces, está en la forma tensa, ¿cierto? Entonces él tiene que ir transitando, tenemos mucho oxígeno, entonces se pega primero uno, ese es más difícil, pero al pegarse en ese primero hace un cambio conformacional, pues empieza, ese es el más difícil, pero para los otros 3 les queda más fácil, y para estos 2 les queda más fácil, ¿cierto? Ya cuando está totalmente, yo les traje aquí un dibujito que es muy feo, pero que es súper ilustrativo para uno entenderlo. Bueno, y ese cooperativismo no solamente va a estar en eso que vimos, es decir, ya vimos que está una posición tensa y una relajada. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Pero si ven que aquí hay un orificio, un huequito, un espacio, ahí es donde se va a pegar el 2,3 de PG. Entonces él entra y sale, ¿cierto? Entra y sale. ¿Cuándo se va a producir ese 2,3 de PG? Cuando nos vamos para el Nevado del Ruiz, o cuando estamos con 1, ¿cierto? En la glucólisis se da una derivación porque necesitamos 2,3 de PG que nos garantice la oxigenación de los tejidos. ¿Alguien ha visto, por ejemplo, en la National Geographic esos que subiendo al Everest, ¿cierto? Y se han visto que se les necrosa la nariz, las orejas, los dedos, quedan amputados, ¿se han visto? Exactamente. En teleeducación, donde les están poniendo las presentaciones, ahí les dejé esos videitos, porque es que no me funciona acá, no me funciona. Y lo otro es que está súper restringido. Imaginen que no sé qué vamos a hacer, espero que no, pero me han restringido videos en YouTube. Entonces, si lo prendemos acá, como ese está en YouTube, y si lo activamos, nos paran, nos bloquean el video, y no tengo tiempo de editar. Pero ustedes ya lo tienen, y yo vuelvo y se los mando por correo. Entonces, pero ahí nos muestra cómo va cambiando, ¿cierto? Entonces, esa conformación, o sea, esa transición entre tensa y relajada es lo que va a llevar a que haya esa afinidad por el oxígeno, ¿cierto? Bien, miren, bueno, aquí está es como lo mismo, y es como para que estas diapositivas son simplemente gráficas para que ustedes puedan tengan elementos para entender. Estas gráficas son del libro de Leninger, ¿cierto? Miremos cuando está en el estado tenso, ¿cierto? Y cuando está en el estado relajado. ¿Qué sucede? Entonces, fíjense que lo que ocurre en detalle, pues yo no voy a preguntar ese detalle en el parcial, pero usted lo tiene que saber. ¿Qué ocurre? Fíjense que cuando se pega el oxígeno, lo que va a cambiar es el plano de ese grupo hemo, ¿cierto? Mírenlo cómo lo tenemos acá, ¿cierto? Este es uno de los aminoácidos de la hemoglobina, y ahí entonces se va a pegar el
el ego. Cuando lo tenemos en estado tenso, sin oxígeno, está así. Y cuando se le pega el oxígeno, fíjese que cambia en el plano el oxígeno. Eso para nosotros no significaría nada, pero a nivel molecular significa mucho. En ese video también lo van a ver ahí. Listo, es lo mismo. Este es el aminoácido histina al que se va a pegar ese anillo tetrapirrola. Entonces ahora sí la interpretación de esos dibujitos. Entonces esta gráfica, ustedes vamos a tener en este eje la saturación de oxígeno. Le voy a explicar esto porque eso lo va a utilizar mucho usted en fisiología durante su vida clínica. Pues le muestran la gráfica, pero usted la tiene que tener en la mente. Entonces resulta que aquí está la saturación de oxígeno y aquí está la presión de oxígeno, que se da en miligramos de mercurio. Esto que está acá, que es lo que nos mide. Pero resulta que usted va a utilizar un término, no solamente en eso, sino ya, por ejemplo, cuando vieron lo de enzimas, cuando vieron lo del KM, utilizaban este concepto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos la presión de oxígenos en 26, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo eso? Pues usted extrapola eso, ¿cierto? Y lo que nos está diciendo es que en 26 el 50% está saturado de oxígeno. Miren que aquí está el 50, ¿cierto? Esto sería el, por ciento de sino el 50 o la mitad, ese es el P50. Por ejemplo, cuando usted, si aquí todos nos pusiéramos para medirnos el aparatico de saturación, ¿cómo estamos todos? Por aquí, ¿sí o no? Lo tenemos más o menos en 95, 97, 98, 100, ¿cierto? Lo tenemos por acá. Este es como estamos. Ahora, eso va a cambiar, ¿cierto? Si nosotros pudiéramos poner el aparatico allá dentro de la célula, en el alvéolo, en el pulmón, hay estrategias científicas y de experimentación que permiten medir ese PO2, ¿cierto? Obviamente va a ser diferente en los tejidos, pero drásticamente lo que hace es que va a mover esta curva hacia la derecha o hacia la izquierda, como lo vamos a ver. Entonces, lo que está sucediendo en la hemoglobina que va a modular eso, ¿cierto? Va a ser, esto está representando el alvéolo, esto es un dibujo del alvéolo. Usted respira y está lleno de oxígeno, ¿cierto? Ese oxígeno atraviesa las membranas y se pega, atraviesa el eritrocito y se pega a la hemoglobina, ¿sí o no? Hasta ahí lo hemos visto. Y esos que venían de los tejidos, esos eritrocitos que venían de los tejidos estaban llenos de CO2 y en los alvéolos lo liberan. Es decir, en conclusión, en la sangre arterial vamos a estar 100% saturado, o sea, cuando no lo miden, ¿cierto? Y el 60% de saturación va a estar en la venosa. Muy bien. Este es un dibujito de Nétar para que miren, este es un bronquiolo, aquí terminan los alvéolos, que es esto de acá, y aquí es donde se da ese intercambio sanguíneo. Y este dibujito, que aunque es de colegio, lo amo, y lo amo porque les ayuda a explicar la grafiquita que acabamos de ver. Aquí está el porcentaje. Entonces, miren, recuerden que aprendimos. Esta sería la desoxihemoglobina, o sea, una hemoglobina que no tiene oxígeno y se le va a ir pegando, recuerden que no se pegan todos al mismo tiempo. Cuando la tenemos los dos puntos con oxígeno, decimos que es la oxihemoglobina. Hasta ahí entendemos eso, ¿cierto? Muy bien. Miren tan bonito esto. A medida cuando aquí tenemos entonces los tejidos, ¿cierto? Y aquí tenemos los pulmones. Cuando sale de los pulmones, ¿cierto? ¿Cómo se llena? Se llenan los 4
anillos tetrapirrólicos, está totalmente saturado, ¿cierto? Se va a pegar. Y cuando está en los tejidos, ¿cierto? Entrega ese oxígeno, ¿cierto? Pero no es todo, va entregando uno a uno va entregando un oxígeno, queda libre y ahí se podría pegar un CO2. Hasta ahí vamos bien. Entonces, miren lo que les decía a ustedes. ¿Se acuerdan que vimos esta grafiquita de acá, donde dijimos que cuando era 26 es aproximadamente el P50? Mirenlo acá. Entonces, cuando nosotros decimos que está el 25% de saturación, ¿cierto? Quiere decir, eso nos está diciendo que solamente una de las estructuras, pues una de las cadenas va a tener ese oxígeno, porque el otro lo está liberando, ¿cierto? ¿Se acuerdan que más o menos por aquí nos da 50, sería 26? ¿Cómo estamos normalmente nosotros? Nosotros estamos más o menos entre el 40 y el 100, dependiendo si es en el tejido o en los pulmones o en la actividad que estemos haciendo, ¿cierto? Si nosotros lo tenemos más o menos en 40, sabemos que es más o menos el 70, es decir, si nosotros tenemos 40 mililitros de mercurio, ¿cierto? Si nos da 40, nosotros estamos sabiendo que aproximadamente es el 75%. Si nos da más del 90, ¿cierto? El 100%, ¿cierto? Bueno, resulta que entonces, pues eso lo deben haber visto en la primera clase del eritrocito, cuando vieron la fisiología del eritrocito, pero el oxígeno está, la hemoglobina va a estar relacionada con el transporte de oxígeno en el organismo. Entonces, eso va a depender de en qué lugar está el eritrocito, ¿cierto? Si el eritrocito está en la arteria, ¿cierto? El 95% va a estar saturado, mientras que en el venoso va a estar el 40% saturado. Bien, aquí hay un punto muy importante que ustedes van a ver mucho durante su carrera. Aquí se las menciono, no se los voy a preguntar en el examen. Y recuerden, creo que ya la conocen, una enzima que es bidireccional, que está produciendo, dependiendo la dirección en que funcione, bicarbonato o ácido carbónico, que es la anhidrasa carbónica, ¿cierto? Entonces fíjense que la dirección, por ejemplo, aquí vamos a estar en el tejido, esta es la sangre, ¿cierto? Aquí viene el glóbulo rojo. Entonces, en el tejido, ¿qué está ocurriendo? Se está dando la oxidación. Normalmente se está en esa oxidación. ¿Qué sucede cuando tenemos ese metabolismo oxidativo? Se va a producir CO2, ¿cierto? Entonces, ese CO2 sale, ¿cierto? El glóbulo rojo llegó, venía del pulmón y entregó el oxígeno. Esa hemoglobina quedó libre, ¿cierto? Quedó libre, pues eso en fracciones de segundos, y entonces el CO2, ¿cierto?, se va a pegar a alguna parte, dependiendo del estado fisiológico, se va a convertir en bicarbonato y otro se va a pegar a la hemoglobina, ¿cierto? Muy bien. Al contrario que en los pulmones, ¿cierto? En los pulmones entonces vamos a tener mucha concentración de oxígeno, ¿cierto? Aquí el glóbulo rojo estaba cargado de CO2, lo libera, y donde se libera, entonces se va a producir, se va a pegar ese oxígeno. Miremoslo aquí, qué pasa a nivel, por ejemplo, de la saturación de oxígeno cuando tenemos ciertos cambios. Miren que ese P50 se va a modificar si la saturación es en arterias o en venas. Un poquitico se corre, ¿sí ven? Como vamos a estar con mayor oxígeno, fíjense que es la de la izquierda la que nos está mostrando la saturación.
Es decir, el P50 para esto, miren que nos da más o menos un 26, y en la sangre venosa, como hay menos oxígeno, entonces se aumenta un poquitito. Miremos este ejemplo que nos ayuda a entender el fenómeno. También adoro esta gráfica. Nunca más he encontrado una gráfica como esta. Fíjense que el porcentaje de saturación, esta es la que nosotros tenemos aquí mientras estamos, es decir, la hemoglobina del adulto, donde dependiendo la situación fisiológica y bioquímica, ¿cierto? Tenemos cambio, a veces pues puede ser patológico, entonces se aumenta, por ejemplo, una acidosis, ¿cierto? Se aumentan los hemoglobinones, o el aumento de temperatura porque nos da una fiebre, o el aumento de CO2, o porque subimos, por ejemplo, de altitud, entonces se produce y se aumenta el 2,3 de pG. Eso es lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros normalmente, nuestro P50 en reposo, en un estado normal, ¿cierto? Se puede presentar más o menos, el P50 nos da más o menos unos 40, ¿cierto? ¿Qué sucede? Fíjense que si la mamita está embarazada, la curva se corre hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque ella está irrigando su organismo, pero además está irrigando el fetico, ¿cierto? El bebecito. Ahora, el bebé, por los requerimientos que tiene, además porque tiene un tipo de hemoglobina donde hace que se corra más a la izquierda. ¿Qué significa eso? O sea, que más rápidamente, fíjense que apenas en menos de 20 ya va a haber una saturación del 50% de la hemoglobina. Lo mismo en la mamita, ¿cierto? En la mamita más o menos son unos 26, 30, ¿cierto? En cambio en nosotros ese P50 lo obtenemos más o menos, es decir, cuando tenemos el 40 mililitros de mercurio, estamos, cuando usted le da 40, usted dice, está más o menos, eso no lo va a saber fácilmente, pero lo sabe usted en la cabeza. Tiene el P50, o sea, el 50% de saturación de la hemoglobina. Esta es la gráfica que les digo de Lehninger, que les ayuda a que ustedes piensen de que a veces vamos a tener este estado, y tiene que ver con el aldosterismo y el cambio, como a medida que se le va uniendo o tiene ciertos factores, va cambiando de una forma a otra. No es que todos sean redondos o todos sean cuadriculados, sino que es una transición de acuerdo a los factores o efectores del aldosterismo, que ya vamos a entrar en eso. Resulta que nosotros tenemos unos factores que afectan esa unión del oxígeno. Entonces, o sea, lo modula la unión del oxígeno. ¿Qué hora tenemos? Listo. Voy a acabar esta idea aquí, pero la próxima clase la empezamos acá. ¿Listo? Entonces, esos los factores que vamos a ver, o sea, son muchos, pero principalmente está el 2,3-DPG, el 2,3-difosfoglicerato, está la unión de protones, ¿cierto? Y el dióxido de carbono. ¿Por qué no vamos a verlos todos? Porque estos son los que principalmente usted va a ver en su clínica, ¿cierto? Pero igualmente puede ser la temperatura, pueden ser cierto tipo de enfermedades, etc. Entonces, cuando vamos a hablar de esos factores, tenemos que pensar en esa unión, en eso que se va a pegar a la hemoglobina, y que lo que va a afectar es el cooperativismo, es decir, esa unión del oxígeno al grupo N. Podéis ir en paz, nos vemos en la próxima clase. Bueno, hemos terminado. Chao.